creo que después que finalicemos con Juan no nos quedaría mucho. No es que ya no las sepamos todas, sino de que hay más, pero por este momento, por lo que vamos a hacer, no tanto. Ok, yo me voy a acomodar aquí para estudiar con ustedes. Ok, leímos desde el versículo número 1 hasta el versículo número 18, ¿sí? Hablamos acerca de lo que era el verbo, de lo que era la palabra. Verbo era palabra, ¿ok? En nuestra traducción dice verbo. Si usted algún día de su vida pasa por una librería y se consigue una Reina Valera más nueva que esta, usted se va a dar cuenta que en Juan 1.1 no dice ya verbo, sino que dice palabra, ¿sí? Lo que pasa es que, bueno, esta versión es antigua. Lo segundo que hablamos es que esta palabra era Dios. Amén. Y se le decía palabra porque era esa manifestación de Dios en forma de comunicación, intentando transmitirnos algo a nosotros. Amén. Luego hablamos muchas cosas más acá. Hablamos acerca de la luz de los hombres que resplandece en las personas y que si esa luz resplandece pues ya no hay tinieblas y las personas pueden ver claramente. Les expliqué que había personas en el mundo que no podían ver claramente porque estaban en las tinieblas. Ok, perfecto. Hablamos acerca de la fe, de lo que es creer, ¿sí? Amén. Ok, ¿por qué hay personas, escúchese bien esto, que aunque creen, entre comillas, o dicen que creen, ¿por qué en ellos no hay un efecto? No pasa absolutamente nada. ¿Por qué? Si ellos dicen que creen en Dios. Mire, en el 7 dice, este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conocía. Aunque una persona diga que cree en Dios y no conoce a Dios, ¿cómo crees tú en Dios si no conoces a Dios? ¿Estamos entendiendo? Ok, vamos a ver si realmente entendieron esto. Para poder ser cristiano, para poder tener fe, para poder servir a Dios, ¿qué tuvo que haber pasado ¿qué pasó en su vida que su vida cambió? Vino la luz del mundo, la luz de los hombres, que Jesús vino a su vida. Pero para que esa luz llegase a su vida, usted tuvo que haber tenido un encuentro con Dios. Imagino que ustedes en algún momento lloraron, se sintieron arrepentidos, dijeron, cónchale, ¿cómo he perdido mi tiempo en mi vida? ¿Cómo quisiera haberlo aprovechado? O sea, sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta de que todo este tiempo estuvo equivocado. Si una persona no ha pasado por eso, aún no es cristiano. Porque si no ha pasado por eso es porque aún no se ha arrepentido. Y si no se ha arrepentido, no ha sido perdonado. Y si no ha sido perdonado, no es parte del cuerpo de Cristo. Y si no es parte del cuerpo de Cristo, entonces no lo es. Eso lo entendimos fácilmente, ¿no? Ok. Entendimos la parte de que a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. Mas le dio potestad a todo aquel que creyese de ser hecho hijo de Dios. O sea que a ustedes se les ha dado esa potestad de decidir si lo siguen o lo desechan. Mas ustedes han decidido seguirlo, creer en él y obedecerlo. Por algo estamos aquí, ¿no? Ok, y usted dirá, bueno, pero ¿por qué aquella persona, si Dios le habló, Dios lo tocó, Dios lo movió, lloró, cayó, se levantó, entendió, recibió la luz? ¿Por qué se fue al mundo? Porque él lo decidió así. Cada quien decide hacer con su vida como quiera. Entonces, si ustedes están aquí porque ustedes lo han decidido así, porque usted ama a Dios. Ok, hablamos acerca de que el verbo se hizo carne, o la palabra se hizo carne, ¿sí? Entonces le dije que eso era un milagro, Dios haberse hecho hombre, y quedamos en la parte, vamos a leer el 18. A Dios nadie le vio, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a... Ok, vamos a leer el versículo 19. Tenemos como subtítulo. Ok, lean conmigo, por favor. Dice, presten atención. Este es el testimonio ¿de quién? Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen, ¿tú quién eres? Escúchese la pregunta. ¿Tú quién? Ok. Aquí ellos tienen una leve sospecha de que Juan es un profeta, ¿sí? Pero ellos, para confirmar esto, ellos envían a levitas y sacerdotes a preguntarle, ¿tú quién eres? Para ver si Juan era el Mesías prometido o era otro profeta más. Ok, leamos. Dice, 20, confesó y no negó, sino
confesó. ¿Qué significa esto? Que Juan en ningún momento se atribuyó a él la deidad. Él nunca dijo que él era el Mesías. Él nunca dijo que él era el Hijo de Dios. Aunque él predicaba y hacía la voluntad de Dios, él no era el Mesías. Y él nunca afirmó eso. 21. Perdón, el mismo 20. Yo no soy el Cristo. Pregunto, ¿qué significa la palabra Cristo? Mesías. ¿Mesías qué significa? Ungido. ¿Qué es ungir? Cuando preparaban el rey con aceite. Bueno, en términos generales, como untar, ¿sí? Como cuando usted se echa crema en la piel, usted se está ungiendo con crema. Ok, pero este ungir es un término, en la Biblia se habla de forma espiritual. Ok, ahora ¿a qué se refiere que él era el ungido? ¿Ungido de qué? El ungido de Jehová, perfectamente. Significa que él estaba cubierto de Dios, del Espíritu Santo, y que él era Dios. ¿Ok? Él era el que fue ungido, o es el ungido, para heredar el trono, para ser el rey por los siglos de los siglos. Por eso lo llamamos Rey de Reyes y Señor de Señores. Ok, sigamos leyendo, mis amados hermanos. Quedamos en el versículo 21. Y le preguntaron, ¿qué le preguntaron? ¿Eres tú Elías? Dijo, no soy, aunque sí lo era. Ya les voy a explicar esto. Hay una profecía que se da en el Antiguo Testamento, donde dice que vendría uno mayor que Elías, o vendría Elías, y resulta ser que este era el mismo Juan el Bautista. Ustedes se van a sorprender de esto más adelante, cuando lo leamos. Dice, quedamos Elías, y dijo, no soy, ¿eres tú el profeta? Y respondió, no. Le dijeron, pues ¿quién eres tú entonces? Pues no sabemos quién eres tú, Juan, estás aquí. Entonces miren lo que responde Juan. Dice, para que demos respuesta a los que nos... ¿Qué dices de ti mismo? Ok, presten atención aquí, que aquí hay algo importante. Esta gente, ¿por qué le está preguntando esto a Juan? Ellos estaban interesados en saber quién era Juan. A ellos no les interesaba Juan, a ellos no les interesaba nada. Ellos simplemente estaban cumpliendo un mandado, vamos a decirlo así. Ellos fueron enviados a averiguar algo y ellos estaban averiguando, eso es todo. Y ellos querían ir información para ir a llevar la información al que se le había pedido. O sea, ellos no estaban interesados en nada de esto. ¿Estamos entendiendo esto, no? Por eso dicen, bueno, entonces ¿quién eres tú? Dinos tú quién eres, para nosotros decirle que tú dijiste esto y ya, y salimos de este problema. Ok, leamos entonces. Dice, 23, dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ok, escucharon bien esto, ¿no? Vamos por favor a buscar esta referencia, nos van a perder el libro de Juan. Vamos a marcar ahí y vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40, por favor. Y vamos a leer esto. Vamos a Isaías, capítulo 40. Ustedes dicen un amén cuando estén allí. Amén. 41 dice, consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios. Ok, ¿quién está hablando esto? ¿Quién está diciendo esto? Dios. Dice, hablad o hablen al corazón de Jerusalén. Díganle a vos que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por sus pecados. Vos que clama en el desierto, preparad camino a... Ok, vamos a entender aquí un momento, que aquí la cosa ya se pone fuerte. Aquí la profecía dice que ¿a quién va a prepararle camino Juan? Ok, ustedes entienden esto ya, yo se los he explicado. Ok, Juan va a prepararle camino a Jehová. ¿Quién es Jehová? Dios. Ok, dice acá, preparad camino a Jehová. Sigamos leyendo, por favor. Enderezad calzada en la soledad a nuestro. Todo valle sea, y bájese todo y callado, y lo torcido sé, y lo áspero sé. Okay. ¿Qué está diciendo la palabra? Todos los valles, un valle es un hueco. Cuando usted va a una tierra y hay un hueco, cuando dice que el valle se suba, es que el hueco se tape, ¿no? Y que los montes, que es una montaña, baje, es que la montaña se aplaza. O sea, ¿qué está diciendo? Que Juan va a enderezar el camino para que no hayan obstáculos, por el cual Jehová pueda llegar caminando, ¿sí? Okay. Sigamos leyendo aquí, por favor.
5. Y se manifestará, por favor, dice aquí, y se manifestará ¿qué cosa? La gloria de Jehová. Y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha... Hablado. Ok, vamos a leer este versículo, el 5. Y se manifestará la gloria de... Jehová. Ok, ¿qué gloria se iba a manifestar en esta profecía? ¿La gloria de quién? De Jehová. Ok, no se les olvide esto. ¿Y a quién iba a preparar el camino Juan? A Jehová. Ok, dice aquí. Y toda carne juntamente la... Verá. Ok, ¿qué verán? La gloria... De Jehová. Ajá, ya va. Y manifestará la gloria de Jehová y toda carne juntamente. La verá. ¿Qué verá toda carne? La gloria de... Jehová. Ok. Porque la boca de Jehová ha... Hablado. Ok, por favor, presten atención aquí, que esto es importante. La profecía dice, Juan cuando está haciendo lo que está haciendo, Juan leyó esto. ¿Sí me están entendiendo? O sea, Juan no estaba loco, Juan sabía que esta profecía era para él. Y lógicamente, él abrió el rollo de Isaías y leyó esto. Y Dios le confirmó que ese mensaje era para él. ¿Sí me están entendiendo? Por eso cuando llegan a preguntarle quién eres tú, él dice, bueno, yo soy el que está escrito. O sea, Dios me envió y me ha confirmado esto. Y él está dando testimonio de que yo soy el de la profecía. O sea, yo estoy aquí, dice Juan, prácticamente preparándole el camino a Dios, que viene a enderezar todo lo que está torcido, a levantar los huecos, a bajar las montañas, a ponerlo todo derechito. O sea, Juan no lo hace por fuerza propia. Dios utiliza a Juan como un medio para hacer lo que está haciendo. O sea, por favor, entiendan, nadie, ser humano en la tierra, puede obrar con fuerza propia para hacer la voluntad de Dios. Lógicamente Dios estaba obrando en Juan el Bautista. ¿Captamos esto, no? Ok. Escuche, vamos otra vez al libro de Juan. Quedamos en el versículo 23, 1, ¿no? 23, 1. 23. Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezaré el camino del Señor. Como dijo el profeta. Isaías. Ok. ¿Por qué aquí dice el Señor? Yo estas clases se las he dado. Porque aquí no dice Jehová. ¿O por qué no dice Yahweh? Porque en el griego, ya en este tiempo, había una costumbre de que los judíos ya no decían Jehová ni Yahweh. Ellos empezaron a decir el Señor, o en el término original, Adonai. Ellos empezaron a llamarlo Adonai. Entonces cuando escribían y se pasaba del hebreo original al griego, ellos ya no decían Jehová por miedo a hablar mal del Señor o que alguien lo pronunciara y hablara mal de él y lo fueran destruido todo. Entonces empezaron a escribir Adonai, ¿sí? Adonai significa Señor. En la computadora. Ok, vamos a ver si pueden entender esto aquí. Presten mucha atención aquí, por favor. En el 24 viene algo interesante. Y los que habían sido enviados eran de los... Fariseos. ¿Eran de dónde? De los fariseos. Ok, los fariseos son una secta judía. Esta gente eran los llamados... Sí. Eran los llamados, presten atención en esto, eran los llamados judíos. Gente que se sentía ultra santa, ultra perfecta, ultra sin mancha. Estos fueron los que enviaron a los sacerdotes y a los levitas a preguntarle a Juan. ¿Estamos entendiendo esto? Ahora les voy a preguntar, ¿los sacerdotes y los levitas estaban puestos ahí por quién? Esto lo leímos cuando hablamos del libro de Éxodo. ¿Quién designó a los sacerdotes y a los levitas? Dios. ¿Y ellos estaban para servir a quién? A Dios. ¿Y qué carrizo hacen los sacerdotes y los levitas siendo enviados por los fariseos a preguntarle a Juan esto? O sea, piensa tú, ¿qué está pasando aquí? Entonces tú te pones a pensar, ya va. Los sacerdotes y los levitas son ministros del templo. Esta gente fue establecida por Dios como un mandato divino para tener un servicio exclusivo dentro del templo, para servirle exclusivamente a Dios. Pero aquí podemos ver, escúchese bien, que esta gente, su ideología o digamos su religiosidad, los llevaba a hacer cosas que estaban alejadas o apartadas de Dios. Solamente por averiguar un chisme, por averiguar un cuento, iban y hacían cosas que no eran su ministerio. Escuchen esto. Ok, 24. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos.
Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Escuche la respuesta de Juan en el 26. Juan le respondió diciendo: yo bautizo con agua, mas, escúchese bien, mas en medio de ustedes está uno a quien vosotros no. Este es el que viene después de mí, y el que es antes, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Estas cosas sucedieron en... ¿dónde? Ajá, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba. Ok, por favor, presten atención aquí. Tenemos entonces a Juan. Tenemos la primera manifestación de conflicto, de averiguación, vamos a verlo así, de los fariseos, donde ellos están buscando información para estar metidos en todo. Ok, te pregunto, ¿por qué ellos se sienten amenazados y mandan a esta gente a preguntarle a Juan si él es el profeta, si él es Elías? ¿Por qué se sienten amenazados? Estaba pasando algo. Mucha gente se estaba moviendo al río Jordán a bautizarse. Había un movimiento de gente grande y esta voz se estaba regando por toda la ciudad. Entonces a ellos les llegó esta voz de que hay un tal Juan bautizando y diciendo que se arrepientan porque está preparando el camino para Dios. Entonces ellos dicen: pero ¿cómo es esto? Cuando pasa un acontecimiento así es porque Dios está obrando en algo grande. Escuchen, habían pasado casi 400 años desde que no había aparecido un profeta, y de repente aparece Juan, y esto llama la alerta de muchas personas, ¿sí? Si ustedes leen la Biblia, cuando ustedes leen el libro de Malaquías, usted nota que hay un espacio de tiempo hasta que luego aparece un nuevo profeta, que es Juan el Bautista. Por eso, de 400 años, escucha lo que te estoy diciendo, ponte 4 generaciones o más, que ni mi abuelo, ni yo, ni mi abuelo, ni mi bisabuelo, ni mi tatarabuelo habían visto un profeta. Pero todos sabemos que habían profetas porque es historia del país. Y de repente escuchamos que apareció uno que está siendo usado por Dios. Esto hay que averiguar lo que es lo que está pasando aquí. Por eso envían, para ver qué es lo que pasa. O sea, era un acontecimiento importante. Pero ¿a quiénes esperaban ellos? Vamos a ver. Sí. ¿Por quién le preguntaron? ¿Tú eres Elías? ¿Qué dijo Juan? No. ¿Tú eres el Cristo? ¿Qué dijo Juan? No. ¿Tú eres el profeta? ¿Qué dijo Juan? No. Entonces, ¿quién eres tú? Porque nosotros estamos esperando un profeta que se nos fue prometido, un Elías que se nos fue prometido, un Cristo que se nos fue prometido. Entonces, ¿quién eres tú que estás bautizando en el agua? ¿Estamos entendiendo el punto importante o no? Hay una alerta. Ok, leamos abajo. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía ¿a dónde? ¿A dónde venía Jesús? Y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Este es aquel de quien yo dije: después de mí viene un varón, el cual es antes de mí. Paremos aquí. ¿Qué significa después de mí, antes de mí? Juan está diciendo: yo vine primero a profetizar, dice Juan, preparar un camino, pero él viene después de mí a profetizar después que yo. O sea, vengo yo primero, después yo me quito y él sigue haciendo el trabajo. Yo nada más vine a prepararlo. Pero Juan dice que él es antes que mí. ¿Qué significa esto? De que Jesús ya existía mucho antes de que Juan predicara, antes de que Juan hiciera cualquier cosa. De hecho, el mismo Jesús, el mismo Dios, fue el que escribió esta profecía que luego Juan leyó en el libro de Isaías. ¿Entendemos esto? Ok, vamos a ver. Vamos a hacer una pausa aquí. Ustedes imagínense a Juan sentado en su casa, por ejemplo. Un ejemplo. No estoy diciendo que fue así. Y abriendo el rollo y leyendo el libro de Isaías y leyendo esta profecía, y Dios revelándole que ese que está allí en la profecía es él. ¿Cómo se sentía Juan? ¡Wow! Sorprendente, ¿no? Soy un profeta, como Elías, como Isaías, como Abraham, como Moisés. Soy un profeta, decía Juan, me imagino. Y él estaba seguro de lo que Dios le había mandado a hacer. Y no solo eso, sino que Dios le había dado revelación a Juan, porque él ve a Jesús y no vio un simple hombre. ¿Qué vio Juan allí? ¿Qué dijo Juan allí? Que era el Cordero de Dios que quita el pecado. Cordero de Dios que quita el pecado. Cuando él dice Cordero de Dios, él está hablando con sabiduría. Por favor, escuchen. Cuando habla de Cordero, ¿se recuerdan de la historia de Abraham? Cuando le piden a Isaac,
que se encuentra atrás al animal y lo ofrece como sacrificio en sustituto por Isaac. La Pascua, cuando salen de Egipto, que tenían que sacrificar al corderito. ¿Será que Juan entendía esto? Tú lo puedes entender porque tú lo lees. Pero esto, ¿quién se lo reveló a Juan? El Espíritu Santo. O sea, ¿Juan es o no es un profeta? Sí lo es. Ahora, no solamente dice que Jesús es el Cordero de Dios, sino que quita el pecado del mundo. En la profecía que venía de Dios para Juan, Dios le dice, prepara el camino porque Dios viene a borrar los pecados de todos los seres humanos. Claro, los que creyesen en Él, ¿no? Ok, te pregunto, ¿Juan entendía cuál era la función de Jesús? ¿Entendía o no entendía? Ok, ¿estamos claros entonces de que Juan estaba claro? ¿O Juan estaba confundido? ¿Estaba claro o confundido? Claro. ¿Claro o confundido? Claro. Él estaba siendo usado por Dios en ese momento. ¿Amén? Ok, vamos a ver si pueden entender esto. Por favor, presten atención. Dice, porque, que donde quedamos, era primero que yo, 31. Y yo no le conocía, mas para que fuese manifestado Israel, por esto vine yo bautizando con agua. También dio Juan testimonio diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permaneció sobre él. Y yo no le conocía, pero él que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y que permaneciese sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu. Ok, por favor. ¿Juan tenía comunicación con Dios? Sí. ¿Estamos seguros? Porque él está diciendo, el que me envió me dijo que cuando yo esté bautizando y yo vea que el Espíritu Santo desciende sobre una persona y permanece sobre la persona, ese es el que bautiza en Espíritu. O sea, Juan hablaba con Dios y Dios le hablaba a Juan. Juan tenía revelación de Dios y Juan estaba seguro de lo que estaba haciendo. Cuando Juan bautiza a Jesús, Juan ve, en el momento que él lo está bautizando y lo saca del agua, él ve como escucha una voz del cielo, baja el Espíritu Santo y dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. O sea, ¿era o no era la confirmación de Juan? O sea, que todo lo que venía diciendo Juan era verdad o era mentira. ¿Quién se lo había dicho Juan? Dios. ¿Y a quién bautizó Juan? A Dios hecho hombre. Entonces, aquí viene la cuestión. Dios le dice a Juan, Juan, al que tú veas que descienda el Espíritu Santo sobre él, ese es el que bautiza en Espíritu Santo. Dios le está diciendo a Juan que cuando vea a alguien, o sea, a él mismo, porque dice que iba a preparar el camino a Jehová, ¿verdad que sí? Y cuando viene a Juan, ¿quién viene? Jesús. Porque, presten atención, él lee la profecía y dice, prepara camino a Jehová. Entonces, cuando él ve quién es el que viene caminando hacia él, Jesús. Él entiende o no entiende quién va a bautizar. Él dice, este es Jehová, al cual yo le estoy preparando el camino. Por eso él dice, yo no te puedo bautizar a ti, porque bautizarte es para perdón de pecados y arrepentimiento. Tú no tienes pecado porque tú eres Jehová. Más bien tú eres el que perdona los pecados, porque tú eres santo. Entonces, ¿qué viene a la cabeza de Juan? Esto no tiene sentido. Juan, siendo un profeta usado por Dios con la revelación de Dios, no podía aún entender qué es lo que estaba pasando aquí. Y te dirán, no, yo sí entiendo. Esto es difícil de entender. Porque si Juan bautiza para que la gente se arrepienta y sea perdonada por Dios, entonces cuando Juan ve que viene Dios hacia él y le dice, bautízame, él dice, esto no tiene sentido. Porque si la gente se bautiza para arrepentirse y que Dios lo perdone, y ahora Dios me dice que lo bautice a él, ¿cómo lo va a perdonar Dios si él es Dios? ¿Y cómo va a ser perdonado y arrepentido si no tiene pecado? Entonces por eso ese choque en la cabeza lo llevó a decirle, no, yo no te voy a bautizar. ¿Estamos entendiendo? Entonces, ¿pueden entender lo que estaba pasando en la cabeza de Juan? ¿Entienden o no entienden? Entonces, la confusión de Juan la pude haber tenido yo y la pudiste haber tenido tú. O sea, el que sabe lo que es estar en la presencia de Dios, sabe que hay cosas que Dios nos habla a veces que quedamos locos y no entendemos lo que Dios nos está diciendo. Pero simplemente hay que hacer como dijo Jesús, obedece a lo que te estoy mandando a hacer, porque yo sé lo que estoy haciendo.
No necesitas entenderlo completamente, solo créeme y obedéceme. Por eso Juan cedió y dijo, pues te voy a bautizar, y lo bautizó. Juan en su pensamiento humano no entendía, pero la fe lo movió a obedecer un mandato divino. Ahora te pregunto, ¿el mandato divino de Dios tiene que tener lógica para ti? ¿Quién te dijo eso? Si lo que Dios manda hacer parece imposible. Casi siempre es imposible para nosotros, pero no es imposible para Dios. Cuando Él le dice a Moisés que va a liberar al pueblo de Israel de Egipto, Él dice, yo voy a ir a luchar contra digámoslo así, un rey, un presidente, y a decirle al que tiene ejército que suelte al pueblo, yo. Él dice, esto es imposible. Pero Dios, ¿qué le dijo? Lo que es imposible para ti, para mí es posible. Yo voy a ir contigo, yo te di la boca para que hablas. Hazme caso y obedece, que yo soy el que me voy a encargar. ¿Estamos entendiendo entonces? Entonces, necesito que entiendan aquí un momento la condición de Juan. Juan se vio en un enredo loco en su cabeza, pero al final Juan, cuando Dios le habla, él dice, amén, yo cedo ante ti y obedezco, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Juan tuvo más fe que entendimiento. Escucha esto, el que trabaja por entendimiento no avanza, mas el que trabaja por fe alcanza misericordia. Por eso esto no se trata de quién es más inteligente, porque la inteligencia no sirve de nada, porque la inteligencia es algo humano. Pero el que tiene fe puede sobrepasar todos los obstáculos. ¿Por qué? Porque por la fe que yo tengo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Moisés cruzó el mar porque era inteligente, porque tenía un plan o porque le creyó a Dios. Tenía fe. Abraham, cuando fue y subió a Isaac para sacrificarlo, lo hizo ¿por qué? Porque tenía un corderito guardado o porque tenía fe en Dios. Porque tenía fe en Dios. Entonces Juan, cuando bautiza a Jesús, lo hizo ¿por qué? Porque entendía o porque tuvo fe en Dios. Tuvo fe. Entonces nadie te está diciendo a ti que tú tienes que entender qué es lo que Dios va a hacer para hacer caso. Dios dice, obedece y ya, que yo sé lo que estoy haciendo. Confía en mí, que yo tengo el control. Amén. Amén. Ok, ya entendimos a Juan el Bautista. Por favor, sigamos acá. ¿Qué se me hizo esto? Y yo le vi, quedamos en el versículo, ayúdame. Ajá, y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo. Ok, Juan estaba seguro entonces de esto, amén. Ok, vamos a hacer un pequeño salto, vamos a complementar esto porque falta una parte que leer aquí. Vamos a ir al libro de Lucas, por favor. Déjeme que me ubique yo aquí, que no lo tengo la referencia. Esto es muy bonito. Lucas capítulo número 3. Lucas capítulo número 3. Hermano, ubíquense allí un momento. ¿Estamos allí? Subtítulo. Ok, aquí vamos a ver otras cosas que Juan no sabe, pero que Lucas averiguó, ¿sí? Entonces ustedes se van a dar cuenta de que unas cosas las sabía Juan, pero otras cosas no las sabía Juan, otras cosas las averiguó Lucas, otras cosas las sabía Mateo. O sea, dice, en el año, ¿qué año decimos qué? Del imperio de Tiberio César, esto es importante, el pueblo de Israel había tenido un pequeño problema. Y esto no se lo he contado, pero esto ya es más profundo. Israel tuvo un problema. Esto yo se los conté en una predicación. Les dije, Israel, cuando ellos le piden a Dios que quieren un rey, Dios le dice, no, ustedes no necesitan un rey porque su rey soy yo. No, que queremos un rey, que queremos un rey, que queremos un rey, que queremos un rey, que queremos un rey. Ah, ustedes quieren un rey, pues les voy a dar un rey. Ustedes saben lo que pasó con el primero, se volvió loco, Dios lo quitó, llegó David, llegó y así sucesivamente. Luego hay un problema. Israel se divide. Ahora Israel no tiene un solo rey, sino que pasa a tener dos reyes. Y se divide Israel y Judea. ¿Sí? Entonces ahora hay un rey por un lado y un rey para otro lado. Entonces ahora Israel está dividido por la mitad. Por eso ustedes ven que los de un lado tienen problemas con los del otro lado, pero son del mismo país. Entonces esta división permaneció. Y no solo eso, sino que Dios le entregó la tierra de Canaán a Israel.
Pero ellos, por su desobediencia, por su terquedad, por su idolatría, por su grosería, por su mal agradecimiento, Dios no les permitió ser ellos los líderes y dueños de la tierra, sino que ellos estaban bajo el control de alguien más. No sé si me están entendiendo lo que les explico. Pónganse ustedes en ejemplo hipotético que estamos en Venezuela, pero nosotros mismos no podemos decidir sobre nuestro país, sino que hay que preguntarle al presidente de otro país que él decida sobre nosotros. Y ahora el presidente de nosotros es el que va a poder opinar. Así estaba Israel. Ellos no tenían control sobre el país totalmente, estaban bajo un imperio. ¿Me están entendiendo? ¿Por qué? Porque ellos tenían más fuerza que ellos. Usted me dirá, bueno, pero es normal, ellos tenían más ejército. No, porque Israel había ido a guerras contra gente que era más poderosa que ellos. Ellos siempre habían ganado las guerras. Lo que pasa es que ellos estaban en desobediencia. Ellos habían hecho las cosas mal. Y por eso Dios los puso en esa condición. Y Israel estaba dividido. ¿Estamos entendiendo? Por eso que leemos aquí en el libro de Lucas. En el año 15 del imperio de Tiberio. Por eso que usted ve que le dice, Señor, ¿y qué? ¿Pagamos los tributos? Al César lo del César y a Dios, o a Dios lo de Dios y al César lo del César. Haciendo entender de que hay un imperio humano, mundano, pero hay un imperio celestial. ¿Estamos entendiendo? Ahora, ¿por qué imperio, por qué reino te riges tú? ¿Por el imperio del César o por el reino de Dios? Entonces, a ti no te tiene que afectar ni presidentes, ni política, ni el dólar, ni nada de esto. A nosotros eso no nos tiene que tocar, porque usted está regido por el reino de Dios. ¿Sí me entiende? Entonces, se abre la cabeza. Por eso Dios dice, al César lo del César y a Dios lo de Dios. ¿Pagamos o no pagamos el tributo? Miren, entiendan. Si tienes que pagar, págalo, pero eso no te va a afectar a ti, porque a ti el que te sustenta es el Espíritu Santo. Entonces, mira esto. Entonces, tú empiezas a reflexionar. Ya va. Entonces, la condición en la que está Israel cuando Juan está bautizando es esta condición fracturada, débil. Una Israel que no está fortalecida. Una Israel que cuando van a sacrificar a Jesús, a crucificarlo, ellos tienen que ir a pedir permiso a otra gente para que lo maten, porque ellos no lo pueden matar, porque ellos no tienen la autoridad para hacerlo. Y por eso lo llevan ante Poncio Pilato y le dice, bueno, resuelve tú qué es lo que vamos a hacer. Y él dice, pero que eso no es problema mío. Mátenlo ustedes, resuelvan ustedes. No, que no podemos, resuélvelo tú. Estamos viendo cómo estaban ellos divididos, cuando este no había sido el plan original de Dios. Porque ellos iban a ser dueños de Canaán o de Israel. Y ellos iban a reinar, a gobernar el país siendo dirigido por Dios. Agarren este dato, porque miren lo que va a pasar ahora. Siendo gobernador de Judea, ¿quién? Poncio Pilato. Y Herodes, tetrarca de ¿quién? De Galilea. Y su hermano Felipe, tetrarca de Ituria. Y dice aquí de la provincia de Tracónite y Lisanias, tetrarca de, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás. Vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Presten atención a esto que es importante. Te dice, bueno, pero esta gente que hace siendo gobernantes de una tierra que le pertenece a los israelitas, que hace esta gente gobernando en algo que no es de ellos, es lo que Dios le entregó. ¿Quién permitió eso? ¿Quién lo permitió? Dios por su desobediencia. ¿Quién lo permitió? Dios. Entonces, cuando usted Dios le entrega algo y usted no puede tener control sobre eso, es porque Dios así lo ha decidido. Por eso yo les he explicado lo que es la vanidad. Un carro que usted no puede manejar, una casa que usted no puede vivir, un dinero que usted no puede gastar, una familia con la que usted no puede disfrutar. Y usted dice, pero bueno, ¿y para qué tengo esto si no lo puedo usar? Entonces, aunque es tuyo, no lo puedes usar tú, porque Dios no lo ha permitido. ¿Sí estamos entendiendo esto? Ok. Presten atención que aquí se profundiza más sobre Juan. Atentos. Y siendo sumo sacerdote Anás y Caifás, vino palabra de Dios ¿a quién? Hijo de Zacarías en el desierto. Escuchen, y él fue por toda la región contigua al Jordán, o sea, cerca, por la orilla, predicando el bautismo para perdón, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se llenará y se bajará todo monte y callado, los caminos torcidos se enderezarán o serán enderezados y los caminos ásperos allanados, y verá toda carne la salvación de Dios. Presta atención aquí, y verá toda carne la salvación de Dios. ¿Qué significa Yeshua?
el nombre del Salvador, salvación de Dios, o salvación de Yahweh. Entonces toda carne verá la salvación de Dios. ¿Quién es la salvación de Dios? Jesús. O sea, cuando hablan de ver la salvación de Dios, es ver a Jesús. Jesús es Dios. ¿Estamos entendiendo? Ok, por aquí creo que tengo el versículo. Dios es grande, ¿verdad? Yo ni sabía que era para esto. Déjeme ver si lo guardo. Yo sabía que lo iba a necesitar. Aquí está. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será... Ok, déjeme buscárselo porque necesito explicarles esto. Romanos 10:13, Romanos 10:13. Si quieren no lo busquen porque yo me voy a ir para el Antiguo Testamento de nuevo. Romanos 10:13. El que lo encuentre me da la referencia, por favor. ¿Lo encontraron? ¿Cuál es la referencia que aparece abajo? O la... Ya. ¿Son cosas mías o hace calor? Ajá, sí. Y dice... ok. Joel 2:32. Téngame paciencia que yo no me preparo estas cosas. Joel 2:32. 661. Joel 2:32, ubíquense ahí por favor. Ay, santo. Ya, no es 2:32, es 2. No, pero... El 32. Santo, está haciendo como mucho calor, son cosas mías. Sí, ¿verdad? Ok, ¿estamos ahí? Amén. Ok, por favor, lean este versículo. Y todo aquel que invocare Y todo aquel que invocar el nombre de Jehová será salvo. okay, porque en el monte de Sión y en Jerusalén habrá, Salvación. como ha dicho Jehová, y entre el remanente al cual él habrá. Llamado. Ok, por favor presten atención, que Dios bendiga a los pastores que están allá. Amén. Todo aquel que invocar el nombre de Jehová será Salvo. Escucha esto, que esto es súper complicado de entender humanamente, pero si yo se lo revelo, usted lo va a entender. ¿Qué dice Joel? Él dice, invocar el nombre de Jehová. Escucha esto. Pero para tú ser salvo, ¿qué nombre invocas tú? Jesús. ¿A quién confiesas tú con tu boca? ¿No es a Jesús? Acepto a Jesús como mi Salvador. Yo creo que Jesús es mi Señor. Yo creo que Jesús murió en la cruz por mí. O tú dices, yo creo que Jehová murió en la cruz por mí. Tú dices Jesús. Pero escucha, no es una contradicción bíblica. Es que debe ser así. Tú debes referirte a Jesús y no a Dios directamente, como espíritu. ¿Por qué? Porque aquel que dice que Dios vino en espíritu es el anticristo. Y aquel que dice que Dios vino en carne es el Espíritu Santo. O sea, ningún profeta puede decir que Dios vino en espíritu, vino en carne. Por haberse hecho hombre y carne y morir en la cruz, y tú creer que Él se hizo carne, murió y resucitó, es que tú eres salvo. Pero es que Jesús es Dios, sí, yo sé. Pero tú lo entiendes. Mucha gente afuera no lo entiende. Y dicen, no, que es Jehová, Jehová, sí. Pero tienes que entender que Jehová se hizo hombre y murió en la cruz por ti y por mí. Por eso invocamos el nombre de Jesús, aunque en la Biblia diga que es el nombre de Jehová. Pero ¿qué significa Yeshua? Salvación de Yahweh. Cuando yo digo Jesús, estoy diciendo que Él es la salvación que Dios ha enviado para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida. Entonces, ¿puedes entender lo que te estoy tratando de decir?
Entonces, Jesús es Dios hecho hombre para morir en la cruz y salvarte y librarte de tus pecados. Al yo confesar que Jesucristo es mi Salvador, yo soy salvo. Pero Jesús no puede salvar si Jesús no es Dios. Por lo tanto, Él es Dios hecho hombre. ¿Pueden entender esto? Ok, te explico. Cuando Juan ve a Jesús, ¿qué dice? Cordero de Dios que quita el pecado. O sea, Él está diciendo, Él es la salvación de los hombres. Él es la luz de los hombres. Aclaro, porque creo que hay personas que tienen esta confusión. El libro de Juan fue escrito por un Juan. Y de Juan el Bautista es otro Juan. Por favor, son dos Juan distintos. ¿Okay? El Juan de que estamos hablando es Juan el Bautista, el que estaba en el desierto. Ok, volvamos atrás a Lucas. Y verá toda carne la salvación de Dios, en el versículo número 6, 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Escucha, oh generación de víboras. Ubíquense en Lucas capítulo 3, verso número 7. Y decía a las multitudes que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras. Génesis. ¿Cuál fue el animal o el reptil que se acercó a Eva para engañarla? ¿Por qué Juan le dice generación de víboras? A veces usted puede tener un sueño y usted ve serpientes en el sueño. Un sueño revelado por Dios. Un sueño de esos locos que a usted le da por ver muchas películas. Un sueño revelado por Dios. Si Dios le muestra a usted una serpiente, le está diciendo que es o un demonio o una persona siendo usada por un demonio, o una persona que está endemoniada, o una persona muy mala que viene hacia ti con astucia a intentar destruirte. La serpiente es astuta. Entonces por eso le dice generación de víboras. ¿Por qué le dice víboras? Porque vienen con astucia. Porque ellos vienen a donde está Juan. Si son unos hipócritas. Porque saben que si son bautizados, sus pecados son perdonados. Pero ellos están arrepentidos. Ellos pensaban que iban a ser perdonados solo por meterlos en el agua y sacarlos. Por eso Juan le dice generación de víboras. Son como pilas, astutos. Escucha. Presta atención. Haced pues frutos dignos de... Y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas. ¿Qué está diciendo? En términos cristianos, no digas yo soy hijo de Dios, porque eso no se trata de decirlo de la boca, porque Dios saca hijo de Dios de la inmundicia, de lo más vil y menospreciado. Dios puede crear de ahí un hijo de Dios, de donde nadie lo esperaba ni imaginaba jamás. ¿Y quiénes son esos? No somos nosotros. Entonces esto no se trata de decir yo soy hijo de Abraham, yo soy hijo de Dios. Esto se trata de tener frutos dignos de arrepentimiento. Por eso Juan dice, no se trata de que tú vengas a bautizarte, de que tú digas 3 cositas por tu boca, sino de que realmente en tu corazón tú sientas el arrepentimiento por todo lo malo que has hecho. Por eso Juan, presta atención, estaba predicando a Jehová, que venía a librarlo del pecado. Pero Juan, cuando ve que viene Dios, es a Jesús, Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Juan quitaba los pecados de las personas entonces? Escucha, Juan podía quitar los pecados. Él siempre dijo, no, yo no soy. O él dijo que sí. Él dijo, yo no soy el que quita los pecados. Presta atención a esto, porque aquí viene la confusión. La trampa llega al intentar en la mente decir, ¿para qué tú bautizas si tú no puedes perdonar pecados? Escucha. ¿Qué haces tú bautizando, Juan? Si tú no eres ni Elías, ni el Mesías, ni el Cristo. ¿Quién eres tú para bautizar, Juan? ¿Quién había enviado a Juan a bautizar? Dios. Cuando uno se arrepiente delante de quién. Entonces, ¿por qué le hace esa pregunta a Juan? Si el arrepentimiento no es para que Juan te perdone. El arrepentimiento es para que Dios perdone tus pecados. Presta atención. Presta atención. Mira lo que ocurre a continuación. Juan sabe que todos estos eran unos hipócritas. Dice en el siguiente verso 9. Y ya también el hacha está puesta ¿a dónde? A la raíz de los árboles. De los árboles. Por lo tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el Fuego. Presta atención. ¿Qué está diciendo Juan entonces aquí?
ustedes dicen que son, ustedes son esto, ustedes hablan lo otro, pim pum pam, pura charlatanería, pero ustedes no tienen frutos de arrepentimiento. Juan no entendía cuáles eran los frutos del Espíritu Santo, porque esto es algo que se va a ver más adelante. O sea, Juan habla de frutos de arrepentimiento. El que se está arrepentido tiene que manifestar algo diferente. Pero en Juan 15, más adelante que lo leímos, si la vid no está unida al tronco, vamos a decirlo así, puede echar fruto, y toda pámpano, que no da fruto, es cortado y echado al fuego. O sea, Juan entendía algo espiritual que aún no había sido hablado por Jesús. ¿Cómo Juan entiende algo así? ¿Quién se lo reveló? ¿Captamos o no captamos? Entonces, lo que está predicando Juan el Bautista es lo mismo que dice Jesús en Juan 15:1. ¿Captamos o no captamos? ¿Qué quiere decir Juan el Bautista aquí entonces? Hace así para que les llegue. Él está diciendo a la gente, no sean hipócritas, no vengan a decir que están arrepentidos, no vengan a decir que se sienten mal, a hacer un espectáculo aquí frente a todo el mundo, para que la gente piense que ustedes están arrepentidos, porque ustedes como son fariseos, se sienten los super santos, y vienen es para acá para decir, Dios a mí me perdonó, cuando en realidad Dios no ha perdonado ningún pecado. ¿Estamos entendiendo? Ahora te pregunto a ti, ¿por qué hay personas que quieren hacerle pensar a otras que Dios los ha perdonado, aunque no hayan sido perdonados? Dime tú. Porque son astutos. Son astutos. Les voy a poner un ejemplo extremo. Si yo estoy en la cárcel, y en la cárcel respetan a los cristianos, no se meten con los cristianos, un ejemplo. Yo me hago pasar por cristiano, así yo no sea cristiano. Yo quiero los beneficios de ser cristiano, pero delante de Dios yo soy cristiano. Entonces es una mentira. Todos piensan que yo lo soy, pero el día que tú salgas de ahí, ¿seguirás siendo cristiano? Mentira. El día que salgas de ahí no vuelves a congregarte más nunca, no vuelves a escuchar la palabra más nunca, ni nada de eso, porque lo buscamos por un beneficio. Entonces en este mundo hay mucha gente hipócrita que quiere aparentar una cosa que no es. Entonces ustedes tienen que entender esto. Por favor. Los fariseos, los escribas y los sacerdotes y los levitas eran personas que habían sido puestas por Dios para llevar un ministerio grande. Y eran los principales hipócritas, los principales falsos. Por eso cuando ven a Jesús y ven a Juan, representan una amenaza. Por eso está la amenaza. ¿Por qué está la amenaza? Porque si Juan está bautizando para que sean perdonados los pecados de esta gente mala, que todos saben que son malos, pero yo soy malo y nadie sabe que yo soy malo, ¿cómo yo voy allá a decir que soy pecador si la gente cree que yo soy santo? ¿Estás entendiendo o no? Para arrepentirte tú tienes que mostrarte y sacar lo que tú realmente eres. Pero si tú vives una vida falsa, una vida de mentira, una vida de engaño, ¿cómo tú sacas eso a la luz sin que la gente se entere? ¿Somos o no somos una carta leída? ¿Entendemos o no entendemos lo que les digo? Entonces, ¿ellos iban a arrepentirse de verdad de lo que tenían que arrepentirse o hacían un espectáculo? Por eso Juan le dice cuerda de víboras. Quieren aparentar un arrepentimiento que no tienen, cuando saben que en su corazón están alejados de Dios. En su corazón no están arrepentidos. Solo quieren que la gente piense que Dios los perdonó para seguir aparentando algo que no son. Escucha. Esto es muy importante. 10. Y la gente preguntaba diciendo, entonces, ¿qué haremos? Escucha. Y respondiendo, les dijo, intentó explicarles Juan, el que tiene 2 túnicas, dé al que no. ¿Cómo se llama ese fruto del Espíritu Santo que empieza por Bondad. Bondad. Una persona bondadosa ayuda al que no tiene, o sea, se despoja. Juan está describiendo los frutos del Espíritu Santo. Antes, Juan tenía revelación de Dios. Juan entendía, pero en su ignorancia humana, porque Dios es el que lo está guiando a hablar, él no sabía que esto iba a ser explicado más a detalle adelante por Jesús, por Pablo, por Pedro y por el mismo Juan, el que escribía. No, este es Juan. Escuche. Al que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos publicanos, los publicanos eran unos vivos también, para ser bautizados, y le dijeron, maestro, ¿qué haremos? ¿Por qué le dicen maestro a Juan? Ellos eran unos
manipuladores. Era el tipo de persona como el que vino a Jesús, maestro bueno. Bueno solamente es Dios. ¿Por qué Jesús le rebotó la palabra? Porque venían a manipularlo. Jesús sabe cuando una persona viene a manipular. Mucha gente se para delante de Dios a decirle cosas bonitas a Dios por manipulación y por aparentar algo que no es. Muchas veces a Jesús le decían maestro cuando no lo consideraban maestro. Le decían Señor cuando no lo consideraban Señor. Le decían palabras bonitas que no sentían en su corazón. Era para que los demás vieran y escucharan. Escucha, gente falsa. Ahora escucha lo que dicen los publicanos. Volvamos aquí otra vez. Dice, quedamos en el verso 12. Y vinieron también, ok. Maestro, ¿qué haremos? 13. Y les dijo, no exijáis más de lo que os está. No exijáis más de lo que os está. ¿Ustedes saben qué hacían los publicanos? Ellos le cobraban a las personas y les pedían de más para quedarse con ese dinero y enriquecerse. Ustedes han leído la historia de uno que estaba por ahí que luego se sintió mal y buscó a Jesús, ¿eh? ¿Saben quién es ese personaje, no? Ajá. Sigamos leyendo aquí. Dice 14. También les preguntó a unos soldados diciendo, ¿y nosotros qué haremos? Y le dijo, no hagáis extorsión a nadie. Imagínense ustedes, yo permití todos los soldados aprendan eso y los policías. Ni calumnéis, ni y contentaos con vuestro salario. Oye, esta es una exigencia tremenda. 15. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. Aquí vuelve otra vez la duda. Escucha, las palabras que Juan estaba diciendo eran palabras de sabiduría divina, pero esas palabras venían ¿de quién? Nota como el Espíritu Santo habla por la boca de Juan al pueblo exactamente lo mismo que Jesús habló al pueblo. O sea, significa que la palabra es una sola. Se habla de la boca de Juan, de la boca de Pablo, de la boca tuya, de la boca de quien sea. Si viene del Espíritu Santo es la misma palabra. No cambia. Puede ser explicada de muchas formas, pero siempre va al mismo objetivo. Y siempre acierta. Atiendan aquí que esto está buenísimo. No sé qué me pasa con los versículos. 15. Como el pueblo, no. 16. Respondió Juan diciendo a todos, yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y su aventador está a su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en el fuego que nunca... Juan está hablando lo que dice el libro de Apocalipsis. Lo que Jesús después explicó en el libro de Apocalipsis, y lo explicó mientras estaba en la tierra. Hay que separar el trigo y la cizaña luego que ha crecido, no antes, para que no se confunda. Por eso en la parábola Jesús le pregunta, ¿y sacamos lo que vino a sembrar el enemigo? No, déjalo, que lo que sembró, déjalo allí. Porque cuando el trigo y la cizaña crecen, cuando tú agarras el trigo y le haces así, tiene semilla. Cuando tú agarras la cizaña y la estripas así, no tiene absolutamente nada. Parece ser, pero dentro no tiene ni un solo fruto. O sea que es totalmente estéril. ¿De qué te sirve un árbol de manzana que no echa manzana? ¿De qué te sirve un árbol de pera que no echa pera? ¿De qué te sirve un árbol de aguacate que no echa aguacate? ¿Sirve de algo? ¿No? Te ensucia la casa, te rompe el piso, te ocupa espacio, te trae trabajo. ¿Y sirve de algo? No, porque fue creado para dar fruto y no lo da. Esa es la cizaña. Mas el trigo sí da frutos. Escucha esto. ¿Pero qué se hace con la cizaña? ¿Por qué Dios deja la cizaña junto al trigo? Lo acabamos de leer. ¿Por qué Dios deja la cizaña junto al trigo? ¿Por qué no la separa? ¿Por qué en la iglesia hay gente falsa, gente hipócrita, gente que dice que ama a Dios y no ama a Dios, gente que aparenta una cosa que no es? ¿Por qué Dios permite eso? Esto lo permite Dios, y Pablo lo dice. Es necesario que hayan contiendas y divisiones entre nosotros. ¿Para qué? Pero díganlo duro que no escucho. Para ver quién es el aprobado. Para ver quiénes son aprobados. Siempre va a haber gente falsa. Esa es la cizaña. Mas está en ti el discernir y el mantener lejos de ti lo que no edifica. Y no querer ser cizaña. Pastor, ¿cómo yo sé que soy cizaña? Porque no tiene frutos del Espíritu Santo. Y el que es cizaña sabe que es cizaña. Tú sabes que estás mal.
Tú no puedes decir, no, ¿será que soy? No, uno sabe cuando uno está mal y uno sabe cuando uno está bien. ¿Verdad que sí? Cuando usted está mal, usted sabe que está mal. ¿Y qué nos invita Dios a hacer? Lo que dijo Juan: vengan, arrepiéntanse y Dios los perdonará si lo hacen de corazón. Pero si tú no te quieres arrepentir y quieres seguir en lo mismo, pues bueno, aléjate de aquí porque no vienes a hacer absolutamente nada. Pero Dios permite que estén entre nosotros para que nosotros seamos probados. Pastor, dame un ejemplo que no entiendo. Ponte que tú estás en iglesia, estás en un servicio, tienes a alguien sentado al lado, estamos ahí, qué fastidio con este servicio, ya me quiero ir para la casa. ¿De qué sirve esa palabra en tu oído? Es una prueba para desenfocarte, para que digas, sí, ¿verdad que sí? Vámonos. Pero es que él también es cristiano. ¿Estás seguro que es cristiano? No sé por qué Dios permitió que yo escuchara esa palabra, para ver si tú vas a permanecer en la fe o te vas a menguar y te vas a apartar. Hermanos, ¿a ustedes no le han llegado palabras así? ¿A ustedes no le han dicho cosas que lo hagan sentir mal? ¿A ustedes no le han venido así cosas negativas de otras personas o a hablarle chisme a otras personas? Eso sirve para ver si tú lo recibes o lo desechas. El Hijo de Dios aparta lo malo. El sabio ve el mal y se aparta. No va y se lanza como los cerdos en el lodo y se revuelca. ¿Entendemos? Esto es lo que Juan quiere explicar. Por eso él dice, déjenlos quietos, que a la final Dios es el que se va a encargar de esas personas. Él los va a agarrar y los va a echar en el fuego que nunca se apaga. O sea, el lago de fuego y azufre del cual se habla en Apocalipsis. Sigamos leyendo. 18, ya estamos por terminar. Con estas cosas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al... ¿Qué significa buenas nuevas? El Evangelio. Las buenas noticias. Juan estaba predicando el Evangelio de la salvación, del arrepentimiento. Pero este Evangelio no fue consumado o no fue ampliado o revelado aún más hasta que no vino Jesús. Y dio los detalles culminantes de esto. Que los detalles más culminantes es el momento donde Él va a morir. Antes, Él les habla a los discípulos y les explica las cosas claramente, que ellos no entendieron un carrizo. Pero gracias a Dios Juan escuchó y entendió, escuchó, memorizó y lo anotó. Porque hoy en día podemos entender lo que Jesús quería decir. No era nada más para ellos, sino también para nosotros. 19. Entonces Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodias, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta, encerró a Juan en... Ok, yo les voy a dar un adelanto aquí porque no voy a profundizar tanto. Juan el Bautista estaba reprendiendo lo malo que estaba haciendo Herodes. O sea, él iba a la gente y le decía la cosa, usted lo está haciendo mal. La gente se molestaba, otros se iban, pero otros se arrepentían. Normalmente la gente se molesta cuando no quiere asumir su pecado. Entonces él lo que hace es, te voy a meter preso. Y lo llevó preso. Y esto llevó a Juan a que él muriera a raíz de decir la verdad. Escucha, cuando Juan estaba preso en la cárcel, no lo voy a leer ahorita, pero se los voy a decir, ustedes lo investigan. Cuando él estaba en la cárcel y él estaba abrumado porque él predica el Evangelio, hizo la voluntad de Dios y él dice, pero ¿por qué yo estoy preso? ¿Por qué estoy aquí? ¿Por qué me van a matar? Si a Isaías no le pasó esto, si a Elías no le pasó esto, si a Moisés no le pasó esto, ¿por qué a mí? El primero que predicó el Evangelio tuvo su muerte para glorificar. Cuando Juan viene y muere, luego viene Jesús y muere, luego vienen los discípulos y mueren, ahora se predicaba el Evangelio y se moría para Cristo. Escucha esto. Ya no era como en el Antiguo Testamento. Ahora Dios permitía y te soltaba de que tú perdieras tu vida voluntariamente para entregársela a Él. Ahora escucha esto. Cuando Juan está preso, tuvo otra vez este choque en la cabeza. Y él decía, pero entonces si yo estoy preso y yo estoy hablando de todo esto, ¿será que este era el que iba a venir? La fe de Juan había menguado. Porque él no entendía. Dios lo usaba para hablar con sabiduría. Porque el Espíritu hablaba por su boca. Pero ahora cuando le tocaba a él entender todo lo que había dicho, ahí es donde venía el problema. ¿Qué quiero decir con esto? No porque tú hables en lengua significa que todo lo que tú estás hablando tú tienes entendimiento. No porque tú profetices, todo lo que tú profetizas tú lo entiendes, porque es Dios hablando. Ahora, tu entendimiento y tu fe no tiene nada que ver con la de Dios. No porque Dios te use a ti significa que tú seas ultra santo. No tiene nada que ver, porque eso lo ha hecho Dios, no lo has hecho
Tú. Por eso mucha gente piensa que yo oré por un enfermo y se sanó. No fue porque tú oraste, fue porque Dios te usó a ti para que tú abrieras tu boca y el enfermo escuchase de que hay un Dios que sana y él sanó. No fue por tu oración, fue por la voluntad de Dios. Porque si tú puedes orar para que el enfermo se sane, entonces montamos una clínica y traemos a todos los enfermos y tú oras por todos. ¿Todos se van a sanar? No, porque no es cuando tú ores, es cuando Dios decida sanar a un enfermo. Entonces la oración es una petición. Padre, ¿será que tú puedes sanar a este enfermo? Y si el Padre dice amén, el enfermo se sana. Entonces es entender, diferenciar lo que Dios hace de lo que hace uno. Juan, aunque era muy usado por el Espíritu Santo, tenía sus bajones de fe, tenía sus momentos difíciles, y él envió a los discípulos a preguntarle a Jesús. Vayan y pregúntenle a Jesús si él era el que iba a venir. Cuando ellos llegan y le preguntan a Jesús, ¿qué le dijo Jesús? Cuéntenle lo que han visto. El ciego ve, el cojo anda, el otro esto, el otro aquel. Díganle lo que está ocurriendo. Ellos dijeron, Juan, el cojo esto, el ciego esto, él hizo un milagro, el que estaba muerto se resucitó, el que estaba enfermo se sanó, habla cosas poderosísimas, pasa esto y esto y esto. ¿Cómo quedó Juan en ese momento? ¿Volvió otra vez? A veces nuestra fe se apaga por las situaciones difíciles, pero eso no tiene que ser un motivo, ¿verdad que no? Nuestra fe siempre tiene que permanecer ferviente, ferviente. Ok, cerremos con el bautizo entonces. Aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue. Entonces Jesús fue bautizado, amén. Y orando el cielo, ¿qué pasó? Ok, ¿qué significa que el cielo se abrió? Cuando hablamos que el cielo se abre, escúchanlo así. Cuando Adán y Eva pecan, el cielo se cierra para nosotros. ¿Qué significa? No hay acceso, no hay comunicación con Dios. Cuando dice que el cielo se abre, es tremendo. O sea, está diciendo que el reino de los cielos, o sea, cuando se abre el cielo, tú puedes ver el reino de los cielos por esa puerta, vamos a decirlo así. Y no solo que se abrió una puerta para entrar al cielo, sino que cuando se abrió la puerta del cielo, descendió el Espíritu. No descendió un ángel, no, descendió el mismo Dios. ¿Sobre quién? Vamos a ver. Dice, bautizado, el cielo se abrió y descendió el Espíritu sobre él en forma como paloma. Cuando decimos como paloma, no es que era una paloma literalmente, es como paloma. O sea, parecía como una paloma. O sea, tú lo puedes intuir de que era algo que tenía como alas, ¿sí? Pero no es que era una paloma literalmente, aunque todo el mundo lo dibuja como paloma. Ok, dice aquí, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi hijo amado, en ti tengo... Escuchen lo más importante, tú eres mi hijo amado, en ti tengo... Ok, con esto vamos a cerrar. Escucha, ¿qué significa tú eres mi hijo amado? Esto es poderoso. Jesús es Dios, sí, pero era hombre. Nació del vientre de María, su mamá era María y su papá era el Espíritu Santo. Dios le dice a Jesús, tú eres mi hijo amado. Jesús nació, tuvo que aprender a leer y a escribir, tuvo que leer la Biblia, tuvo que estudiar la Biblia. No porque era Jesús se las sabía todas y ya, no, olvídate de eso. Él tuvo que vivir como un hombre normal. ¿Estamos entendiendo esto? Pero tú no me vas a decir, no, que Jesús se las sabía todas porque era Jesús. Olvídate de eso. Así como vivimos nosotros, también vivió. La única diferencia es que no tenía pecado. Él tuvo que leer la palabra. De hecho, cuando leemos el libro de Mateo, vemos que él fue a las reuniones donde leían la palabra y él sacó el rollo y leyó. Era un hábito que tenía, una costumbre que tenía. Entonces, ¿por qué Dios se siente agradado de Jesús? ¿Qué le agradaba a Dios de Jesús como hijo? Su obediencia, su fidelidad, su amor. Jesús era una persona maravillosa, es una persona maravillosa, sí. Pero hay algo que llama la atención de él. Porque él iba al baño, tenía que comer, tenía que trabajar. De hecho, la profesión de su padre era ser carpintero, no era millonario. Pero algo Dios le llamaba la atención. Él se sentía complacido porque Dios amaba a Jesús. Porque él le dice, tú eres mi hijo amado, te amo. Me siento contento, complacido de ti. No tengo nada de qué quejarme de ti. Había algo en él. Su fe. Sin fe es imposible agradar. La fe de Jesús agradaba a Dios.
pero es que Jesús era Dios. Sí, pero en forma humana. Fue tentado, fue probado, pasó pruebas, pasó dificultades, y a pesar de eso seguía creyendo. Él tenía que leer la Biblia para ver que era lo que él mismo había planificado para él mismo, pero tenía que pensarlo como un cerebro humano. ¿Ustedes me están entendiendo lo que les digo? Sí, pero es que él es Dios, sí. Pero tenía que nacer en forma de hombre y sufrir como hombre y padecer como hombre. No las estuvo más fácil. Él no las tuvo más fácil que tú y que yo. Las tuvo más difícil que tú y que yo. ¿Podemos entender lo que Juan el Bautista está diciendo entonces? ¿Podemos entender esta predicación del Evangelio, cómo inicia con tanto poder y cómo impacta a las personas? Y automáticamente que Juan es bautizado, Jesús es bautizado, ¿a dónde es enviado? ¿Qué significa que es enviado al desierto? Que era el niño consentido de papi, de que a él no le va a pasar nada, de que él es mi niño bonito. Sácate eso de la cabeza, porque cuando tú amas a tu hijo, tú no le complaces lo malo, tú no le tapas lo malo. Cuando tú amas a tu hijo, tú dejas que sufra lo que tiene que sufrir. Jesús era hijo de Dios, era amado por Dios. ¿Y cómo murió? Murió bonito. Murió de una manera horrible. Y él mismo exclamó en la cruz: Padre, ¿por qué me has desamparado? Estaba sufriendo de la manera más horrible sin merecerlo, pero esa era la voluntad. Entonces el padre que ama no interrumpe la voluntad de Dios en su hijo. ¿O sí? Entonces, ¿Dios amaba a Jesús o no amaba a Jesús? Entonces te pregunto a ti, ¿y por qué sufrió? ¿Y por qué lo mataron? ¿Y por qué era pobre? ¿Y por qué andaba a pie? ¿Y por qué entró a Jerusalén en una burrita? ¿Por qué la gente no lo quería creer? ¿Por qué decían que estaba endemoniado? ¿Por qué no lo aceptaron como rey? ¿Por qué no lo recibieron? Jesús le dijo a Poncio: mi reino no es de aquí. Porque si no, ya me vinieran a los ángeles y me fueran defendidos y fueran... No es así. Entonces, ¿en qué condición estaba Jesús? Respóndeme. Ajá. Humillación. Filipenses. Humillación. ¿Cómo tienes que estar tú? Humillado. Repite: humillado. Humillado. Jesús se enaltecía a sí mismo. Le lavó los pies a los discípulos. Cuando Dios lo mandaba a hacer cosas, él se quejaba. Porque Dios le podía mandar una carroza para que él andara en una carroza, pero andaba a pie. Siendo hijo de Dios podía tener todo el dinero del mundo, pero tenía Dios que hacer un milagro a través de él mismo, siendo Dios, para multiplicar los panes para poder comer. ¿Estamos entendiendo lo que les digo? Entonces, ¿qué clase de vida queremos vivir nosotros? Dime tú. Dime tú. ¿Una vida de humillación o una vida de, como los fariseos y los escribas, aparentando una cosa que no somos? Te voy a decir esto, escucha bien. Hay una persona aquí que ha escuchado a alguien más de otro lugar, que se congrega en otro lugar, que le han dicho cosas de la pobreza, de la miseria. Dios no es un Dios de miseria, Dios no es un Dios de esto, Dios no es un Dios del otro. Y eso no es así. Y que Dios no es de miseria ni de pobreza. Pero no es así como te lo están pintando ni te lo están dibujando. Porque Él es dueño del oro y de la plata. Pero no hablamos de riquezas humanas. Porque la raíz de todo lo mal es el amor al dinero. Y si tú amas más el dinero que a Dios, entonces tú no eres hijo de Dios. Él dice que lo ames a Él primero y te despojes de todo. Jesús decía: vende todo lo que tienes y sígueme. ¿Y qué decía el rico? Se daba la espalda y se iba. ¿Amas a Dios o amas el dinero? Entonces, si te duele dejar el dinero para seguirlo a Él, no eres digno de ser su discípulo. Pero si a ti no te interesa perderlo todo, perder tu familia, perder inclusive tu propia vida para ser hijo de Dios, felicitaciones. Has decidido tomar la mejor decisión. Y una vez que tú entiendas eso y comprendas el proceso, Dios te puede multiplicar y te puede bendecir y te puede dar todo. Pero si tú amas más el dinero, olvídate, no vas a recibir nada, porque ese dinero te va a apartar de Dios. ¿Estamos entendiendo esto? Entonces, por favor, aprenda. Lo que a ti te estorba y te es tropiezo, tienes que quitarlo del camino. Porque lo único que realmente te va a fortalecer en la vida se llama Jesucristo. ¿Amén? Amén. Ok, pónganse sobre sus pies. Oye, qué mensaje tan bonito, ¿verdad? Yo de verdad me alegro cuando el Señor nos usa así para hablar la palabra.
Gloria a Dios. Dios bendiga a las personas que están conectadas en el TikTok, como dicen aquí. Tenemos aquí, bueno, la pastora Ana, que es el mismo teléfono. Tenemos aquí conectado a Maribén. Bueno, Maribén no es Maribén. Si no me equivoco, creo que Maribén es Horacio, que es mi papá, ¿no? Fíjense que Carlos es mi padrastro y Horacio es mi papá genético, ¿no? Dios te bendiga, Horacio. Saludo por allá a Laura y a todas las personas. Yo sí decía, ¿quién es Maribén? ¿Quién es Maribén? Bueno, ya tengo la sospecha, ¿no? Tenemos conectado aquí a Hurtado. No sabemos quién es Hurtado. Dios te bendiga, Hurtado. ¿Tu mamá? Caramba, todos tienen nombres distintos aquí. Dios te bendiga, Violeta. Te amamos mucho en el nombre del Señor Jesús. Tenemos aquí a Junior Sánchez. Dios te bendiga, líder. El Señor te guarde y te multiplique más. Tenemos aquí a Yulexi Ordóñez, que es la hija de la hermana Raquel. Tenemos a Nes04. Nesmari. Dios te bendiga, Nesmari. Santo, con estos nombres. Tenemos a Daisy-Q02. No sé quién eres tú, Daisy. Dios te bendiga, que el Señor te multiplique. No sé si viniste del TikTok, te aparecimos nosotros allí. Si es así, suscríbete o síguenos, dale ahí corazoncito, no sé, para que el día domingo, todos los domingos y los miércoles, leemos la palabra y la compartimos. Los miércoles a las 6 más o menos. Y los días domingos como a las 10:30 de la mañana, te conectas allí y escuchas la palabra del Señor. Y tenemos aquí a Abraham. No sé quién es Abraham. Dios te bendiga también, Abraham. Dice Abraham 25:19:1, que el Señor te guarde y te bendiga. Ya ahorita estamos terminando el servicio. Vamos a hacer la oración para despedir. Si quieres se quedan allí para orar por ustedes también. Y bueno, que seamos despedidos. Cierren sus ojos todos ustedes, los que están presentes y los que están en el TikTok también. Espíritu Santo, te pedimos en el nombre de Jesús, Señor, primeramente que en este momento nuestro corazón pueda darte las gracias genuinamente delante de tu presencia. Gracias, mi Rey, por esto tan bonito que nos has regalado de reunirnos en este lugar, compartir, Señor, tu palabra, ser edificados por ti, por decirnos que el arrepentimiento tiene que ser de nuestro corazón genuino delante de tu presencia y no algo aparentado para que otros puedan ver que somos aceptos por ti cuando en realidad no lo es. Te doy las gracias, mi Rey, por el aire que respiro, por este lugar donde podemos estar, por la fuerza que nos das cada día, por las misericordias, por cada bendición, mi Rey, desde lo más pequeño, desde poder beber un vaso con agua, mi Rey, al día, lo cual es una bendición y un regalo. Hoy te damos gracias por eso, tanto por el día en el que comemos, por el que no. Gracias, Señor, tanto por la salud como por la enfermedad, tanto como por los días de paz como los días de prueba, los días de dificultades. Gracias, porque todo es permitido por ti y nos sentimos agradecidos, porque para los que aman a Dios todas las cosas les son para bien. Amén y amén. Dios les bendiga a todos los hermanos de la iglesia. Dios los bendiga a ustedes también. Somos despedidos.